¿Qué tal? ¿Cómo están? Querida iglesia, El Refugio, es un gusto poder estar aquí con ustedes en este su tercer aniversario. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Brentón Dávila y de su esposa Gloria, sus dos hijitas Jimena y Pamela, a quienes les mando un saludo afectuoso y de parte de mi familia. Y pues el deseo de nuestro corazón es que sean los primeros 3 años de mucha bendición, de extendimiento, de crecimiento, de llevar la palabra a muchos lugares, de tomar esa visión de iglesia sembradora, de iglesia activa y poderosa en el Señor. Y pues les felicitamos por estos primeros 3 años. Soy el pastor Reinaldo Rodríguez de la Iglesia Centro de Vida aquí en la ciudad de Toluca. Y bueno, nuestro ministerio tiene 31 años que comenzamos predicando en las cárceles hace 31 años y en diferentes lugares, centros de rehabilitación, grupos de ayuda. Pero hace 19 años, pues el Señor movió todas las cosas para empezar la Iglesia Centro de Vida. Así es que 19 años, pues siempre ya tenemos algún consejo que poder dar a iglesias nuevas y que comienzan como son ustedes. Y no solamente aconsejar, todos tenemos que aprender de todos, pero sí también apoyar y motivar y empujar para hacer la obra de Dios y sostener y tomarnos del brazo juntos para que el reino de los cielos sea extendido en medio de estos tiempos. Así es que pues nuevamente felicidades. Y pues hablando con el pastor Bretón, le comentaba acerca de la importancia de poder tomar en cuenta los tipos de iglesias que iban a estar en los últimos tiempos y que el Señor, por medio de una revelación a Juan en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, habló a 7 iglesias. Físicamente existían esas iglesias, pero era más bien un tipo de iglesia que nos iba a servir como un fundamento y una base para saber en dónde nos encontrábamos como iglesia en el tiempo de la historia, y qué debíamos hacer y qué cambios debíamos de tener. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, nos menciona 7 tipos de iglesias que iban a desarrollarse durante toda la historia de la iglesia. Y el ángel que escribe a la iglesia, eh, que escribe a Juan, le dice, escribe esto a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, y a cada una da esos mensajes. Entonces, Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, y de poder saber que tú estás en medio de nosotros. Y tú hablaste y nos dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que el Hades y la muerte no iban a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Entender todas las cosas que quieres hablarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues son 7 iglesias o 7 tipos de iglesias que se mencionan, y la primera de ellas es la iglesia de Éfeso, que está en el Apocalipsis, desde el capítulo 2, del verso 1 al 7, donde Dios habla acerca de la iglesia que había abandonado su primer amor. Ahorita es donde vamos a centrar toda la palabra, pero quiero dar un resumen de las demás iglesias. La iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2, del verso 8 al 11, dice que Esmirna era una iglesia que sufría persecuciones y que no negaba su fe. Después, en el capítulo 2, verso 12 al 17, nos habla acerca de la iglesia de Pérgamo, la iglesia que no necesitaba arrepentirse, hacían bien las cosas,
estaban caminando en la voluntad de Dios y bajo la mano de Dios. También en el capítulo 2 del 18 al 29 nos habla de Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Esa falsa profetisa que seducía a los siervos de Dios, que llevaba a los ídolos, a la gente, que combinaba las cosas del mundo con las cosas del Señor, y cuando menos se daban cuenta ya estaban más en el mundo que en las cosas de Dios. Pero la iglesia de Sardis, también que está en el Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 6, habla de una iglesia que se había quedado dormida, imagínense, dormida, sin visión, sin pasión, sin proyectos de nada, sin evangelizar, sin discipular, solamente los mismos de siempre, aburriéndose, usando la iglesia como un lugar para irse a dormir, y en todas ellas Dios habla y amonesta acerca de arrepentirse y reaccionar ante la necesidad que hay de poder compartir la palabra y tener que compartir la palabra de Dios en muchos lados. También habla en el Apocalipsis 3, del 7 al 13, acerca de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia, que era una iglesia pues que tenía esos dones de la paciencia, de la templanza, de saber esperar las promesas, de no desesperarse con las tribulaciones, con las angustias. Pero también en el 3:14 al 22 nos habla de la iglesia de Laodicea, la iglesia que estaba tibia e insípida, donde el Señor pues le amonesta y le dice, pero o sé fría o sé caliente, porque si eres tibia, te vomitaré de mi boca. En una iglesia que medio hacía las cosas bien, pero por otro lado se iba a los extremos y estaba con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, y todo eso hacía que hubiera una tibieza espiritual. Y sabes, pues Dios nos quiere llenos del fuego de su Espíritu Santo para poder hacer la obra que Él nos mandó a hacer. El mensaje a la iglesia de Éfeso, y por lo cual pues les voy a invitar a que abran su Biblia en Apocalipsis 2:1, y vamos a comenzar a analizar y a pedirle a Dios que nos vaya revelando algunos puntos importantes de este mensaje para la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda por medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, dice que el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es una orden que se le da a un ángel para que hable a la iglesia, pero quien está dando la orden y en todas las iglesias es el Señor Jesucristo. Es el que está diciendo, habla a mi iglesia y da este mensaje. Y comienza diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia, dice, ciertamente trabajadora, o sea, llena de actividades, me imagino que llena de proyectos, llena de mucho trabajo. Dice, tu arduo trabajo, yo lo conozco, y tu paciencia en muchas cosas. Tienes esos dones, porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo también, y paciencia pues para diferentes momentos de caminar de la iglesia y de esperar en el Señor, en sus promesas y sus indicaciones. Pero había algo también muy especial. Dice que no puede soportar a los malos, una iglesia celosa, como diciendo, pues no somos tibios, no estamos
como decimos aquí, apapachando los pecados o permitiendo ser permisivos en ciertas cosas. No podemos soportar eso. Dice que es una iglesia que era celosa en ese sentido, pero también era una iglesia con discernimiento. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Usted sabe que estamos viviendo tiempos también difíciles en cuanto a que pues han levantado profetas, apóstoles falsos o mensajeros o hasta evangelistas falsos, pastores falsos también, muchos que dicen venimos en el nombre del Señor, pero pues realmente son lobos rapaces. Y todas estas características dice que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, no podía soportar. Ahora, la iglesia de Éfeso en la historia de la Biblia era una iglesia que había sido arrancada del poder de la hechicería, de la brujería. Cuando Pablo llegó y predicó ahí en medio de del Areópago, donde tenían las imágenes de Diana de los Efesios, donde tenían inscripciones y una de las inscripciones decía al Dios no conocido en uno de los monumentos, y de ahí Pablo dijo, yo vengo a predicarles de ese Dios que ustedes no conocen, pero que es real y que es el Señor Jesucristo. Y conocemos cómo se levantó poderosamente esta iglesia, porque al final quemaron toneladas de libros y de enseres de hechicería, de brujería, y es una iglesia que se había convertido al Señor, un pueblo, casi todo el pueblo se convirtió al Señor en una sola predicación, en un solo mensaje, pero dice que esto le hacía tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, y dice que probaba a los que se decían ser de Dios o siervos de Dios o hombres o mujeres de Dios y eran mentirosos. Una iglesia con discernimiento. El verso 3 dice, ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, o sea que una iglesia trabajadora, pues casi perfecta, mis hermanos, casi perfecta la iglesia. Pero sabes, el único perfecto y la única perfección la tiene el Señor, ¿sí? Entonces hay gente que dice, me cambio de iglesia, me voy a otro lugar, porque pues no me gusta aquí, no me gusta allá, pensando que van a encontrar una iglesia perfecta, pero ninguna iglesia es perfecta, el único perfecto es Dios y nos va haciendo, nos va perfeccionando con su paciencia, con su amor y con su guianza. Pero dice, y no has desmayado. No has desmayado. Aunque han venido tiempos de cansancio, aunque han venido tiempos difíciles, dice, no has desmayado. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que valorar también en estos tiempos, el ser un tipo de iglesia que no desmaya entre ninguna circunstancia adversa, porque estamos viviendo tiempos bien peligrosos y difíciles para que mucha gente de la iglesia se engañara o mucha gente que todavía no pertenece a la iglesia no llegue a Dios y también pueda separarse de su fe o de una relación que pudieran tener a través de la confianza o a través de lo que los padres les hablaron de Dios y que inculcaron como parte de sus valores el tener la fe. Y mucha gente está desistiendo a todo esto por causa de los tiempos que estamos viviendo. Y todo va hasta ahí casi perfecto en cuanto al señalamiento de la iglesia. Pero el verso 4 dice, pero tengo contra ti. Pero cuando aparece la palabra pero, entonces pues tenemos que ponernos atentos, tenemos que sacar las antenas espirituales, tenemos que preguntar qué pasa, por qué se detuvo
tan de repente, si parece que iba bien, íbamos en el primer lugar, estaba todo bien hecho, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, eso es tremendo, mis hermanos. Dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le dice, has dejado tu primer amor. O sea, eres muy trabajadora, estás llena de actividades, has hecho bien las cosas, pero tengo solamente contra ti que dejaste tu primer amor. ¿Qué estaba tratando de decir el ángel a la iglesia? ¿O qué mandó decir el Señor Jesucristo a su iglesia? Pues que somos nosotros. Está bien tu trabajo, está bien tus actividades, pero tu relación personal con Dios, tu relación de intimidad con Dios nunca debe de apagarse, nunca debe de bajar, nunca debe de ponerse a un lado o quedar en segundo lugar. ¿Cómo qué cosas somos las que hacemos en el primer amor? Bueno, pues en mi caso, y yo creo que en el caso de muchos de nosotros, yo me acuerdo que cuando comencé mi vida cristiana por convicción, porque yo había nacido, mi mamá era presbiteriana, de la iglesia presbiteriana, mi papá era católico, mi papá pues iba de vez en cuando, pero pues él seguía en su tradición o decía que era católico. Después muere mi papá cuando yo tenía 11 años. Mi mamá nos sigue llevando al templo, pero a los 14 años yo me rebelo, ya no quiero saber nada de nada. Me voy de la casa por un tiempo, regreso, me voy y así estoy, una vida eh, pues que no era correcta. Pero cuando me caso, tenía yo 20 años, yo queriendo a mi esposa, amando a mi esposa, pero también pues lejos de Dios, un matrimonio no sobrevive. Y o si sobrevive, pues vive mal, porque no hay nada más hermoso que vivir bajo la guianza y el consejo de Dios. Y así pasaron hasta que teníamos 8 años de matrimonio y yo ya tenía 28 años de edad. Y en una noche el Señor tocó mi vida en mi cuarto, solito ahí, reflexionando en cómo había vivido, lo que estaba haciendo, y de pronto sentí la presencia de Dios, el Espíritu Santo, me quebranté, empecé a llorar, le pedí perdón a Dios y ahí empezó una nueva oportunidad de vida y después me empecé a congregar, todos los miércoles iba un discipulado a la Ciudad de México, no me importaba, lo que yo estaba conociendo, el primer amor, me hacía tener un hambre indescriptible de Dios. Yo quería estar escuchando la palabra. En ese tiempo, pues no teníamos ahorita lo del internet, nada de esto. El que bien le iba tenía una parabólica y ahí podía escuchar algunos mensajes que sintonizabas en otros lugares y yo quería estar ahí también, ir a las actividades que había ahí en la iglesia donde, pues yo puedo decir, nací de nuevo, en Centro de Vida Lomas, ahí en México. Y ahí estuve un tiempo discipulándome, pero empezó el Señor a poner pues una carga por ir a predicar la palabra a las cárceles. Y fui la primera vez a una cárcel. Después de pedir un año permiso y que no me dejaban entrar, me mandaron a una cárcel en el Oro, México, allá colindando Michoacán con Guerrero, y los sábados en un horario, 4 de la tarde, y yo me regresaba ya casi
en la noche y las carreteras eran peligrosas, pero estuve yendo ahí 14 años, mis amados, 14 años. Y la primera vez que entré, pues yo llegué con mi oficio, que ya me había dado permiso a la Dirección de Prevención Social, y cuando llego con mi oficio, no estaba la directora, pero estaba el jefe de custodios y me dice, pues si quiere pásale de una vez al patio, ahí están los internos. Le dije, no, pues si quiere vengo otro día, pues me dice, no, pásale de una vez, no, nomás que esté la directora, no, pásale de una vez. Y pues cuando me di cuenta estaba en el patio. Entonces me acuerdo que iba caminando por un pasillo largo, oscuro, para llegar al patio de la cárcel, y ahí le pedí al Señor una señal. Le dije, Señor, si de veras tú quieres que yo esté aquí y, 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 y quieres que venga tan lejos, pues que se convierta por lo menos uno esta tarde para saber que es una señal tuya. Pues cómo no quería el Señor que fuera ahí, si ya me había abierto las puertas, pero así es uno en su manera de pensar, ¿no? Eh, pues yo entré y cuando entré, eh, nadie hizo nada, nada más me quedaron viendo algunos, como siendo ya llegó otro más, y no hicieron le dieron mucha importancia a mi llegada, sino que estaba uno sentado ahí junto a la reja de la entrada y a él le dije, oye, ¿te gustaría oír la palabra de Dios? Y él no me contestó, se paró y se fue. Y yo dije, uy, no, pues ya es la señal de que a lo mejor no tengo que venir aquí. Y cuando veo, se para en medio del patio y empieza a gritar, vienen a predicarnos la palabra de Dios, salgan todos, salgan todos. Y en un momento ese patio estaba lleno, como 170 internos. Es una cárcel chica, es una cárcel pues de castigo, se puede decir, porque traen de muchos lados de zona conurbada, de Nesa, de Tlanepantla, de Cuautitlán, de Texcoco, de todas las cárceles. Lo difícil lo llevaban allá para como un castigo. Y cuando vi ya estaba rodeado de todos ellos y dije, ¿y ahora qué hablo? Y el Señor me dijo en mi corazón, cuéntales las cosas grandes que yo he hecho en tu vida. Y me acuerdo que empecé a darles un poco de mi testimonio, pero les empecé a hablar del amor de Jesús, del poder de su palabra, del poder de que puede restaurar, que puede cambiar, pero principalmente la salvación cuando nos arrepentimos, cuando queremos esa nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y finalmente les dije, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón y hacer una oración conmigo para recibirlo? Y pues fue impresionante porque los 170 personas menos 5 personas, que esa es otra historia, menos 5 personas, 165 gentes y los custodios que estaban arriba de esa celda haciendo los rondines, todos levantaron la mano. Y yo les dije, repitan esta oración conmigo, cierren sus ojos, pero alguien empezó a hincarse y después otro y otro, y era una escena impresionante, todos hincados. Estaba nublado, empezaba a llover, pero todos hincados estábamos ahí y todos hicieron la oración. Y yo pedí a uno, y ¿sabes qué? Fueron con custodios y todo, más de 170 personas. Por 14 años esa cárcel la administramos. Ahora hemos ido a muchas, ahora tenemos permiso de ir a todas. Han pasado 31 años, pero no me importaba dejar, a veces tenía que pedir permiso en el trabajo y a veces tenía que decirle a mi jefe en la agencia de carros que yo vendía, tengo que ir a la cárcel. No, pero tenemos una actividad, pues lo siento, descuénteme el día o no puedo dejarla. Y sabes, ese primer amor me hacía ir, me hacía estar ahí y después vinieron otras cárceles, pero empezamos con los discipulados y la oración en la mañana y en la tarde y en la noche, y empezó a crecer el ministerio y después empezamos el pastorado, después empezaron otras iglesias, después me tocó salir a otras ciudades de aquí de México, después a otros países y después me llené de actividades, y después me llené de proyectos, y era yo presidente de aquí y secretario de allá y representante de todos lados, y un día habló el Señor a mi corazón. Me dice, pues a mi esposa
le dio un cáncer hace 8 años en el colon y 21 ganglios salieron en el epiplón y nos había dicho el médico que ya estaba invadida, que ya no había remedio. Y yo me acuerdo como ahí empecé a clamar a Dios una vez más. Sí oraba, pues preparaba mis mensajes, era como esta iglesia, una iglesia activa. Teníamos proyectos, teníamos misiones, habíamos levantado misiones en África, en la India, estábamos levantando misiones aquí en México, aquí mismo en Toluca, y con muchas actividades, mis amados. Pero ¿sabes qué? Sinceramente, mi relación con Dios empezó a bajar muchísimo. Dejé de orar con la misma intensidad que yo oraba antes. Dejé de buscar la palabra de Dios con la misma intensidad que yo la buscaba antes. Dejé de esperar los tiempos de Dios para ciertos proyectos porque yo tenía prisa que se hicieran y que se llevaran a cabo. Pero cuando vino esa situación de la enfermedad de mi esposa, pues dejé todo para atenderla a ella, pero principalmente para clamar a Dios, para meterme en la presencia de mi Señor nuevamente. Y como en aquellos primeros años, empecé a buscarlo con intensidad. Y entonces vino esta palabra que me dijo, has regresado a tu primer amor. ¿Sabes qué, Abraham? Dios le concedió su hijo único, a Isaac. Pero pues Abraham cuando nació, después de ya tenía casi 100 años cuando tuvo a su hijo. ¿Cuántos años tardó la promesa? Muchísimos años. A ver, para nosotros, pero para Dios no existen tiempos ni distancias. Dios tiene los tiempos perfectos para tu promesa, para mi promesa, para las cosas que tienen que ir sucediendo, mis amados. De Él son los tiempos y mejor son los tiempos de Dios que los tiempos del hombre. Así es que Abraham, pues cuando recibió su promesa, sí seguía amando a Dios, sí seguía mandando a sus empleados a hacer los sacrificios, a hacer los holocaustos, a veces iba a él, pero era tanto el amor por la bendición que Dios le había dado que se olvidó del Dios de la bendición. Y entonces ahí las cosas empezaron a cambiar. Por eso el Señor un día le dijo, Abraham, ven, vamos a platicar. Sí, Señor, dime, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único, a tu Isaac, a tu amado, al que das la vida por él en todas las cosas, y quiero que lo lleves al monte y lo sacrifiques a él. Pues Abraham obedeció, pero no es casi, Señor, como no ahorita. Me imagino que fue una situación difícil completamente y totalmente. Me imagino que le costó en su corazón y lloró en su corazón. Bueno, no nos dice que le haya dicho a la esposa, sino la esposa lo amarra una noche y no lo deja hacer eso. Pero él tomó a su hijo y se fue. Y cuando iba subiendo al monte, algo que a mí me impacta es esta palabra, cuando dice que le dijo a sus sirvientes, esperen aquí, porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. Si él no hubiera tenido fe en que iba a regresar por la misericordia de Dios, hubiera dicho, voy a subir, voy a sacrificar a mi hijo y regreso yo solo. Pero él dijo, subiremos, adoraremos y regresaremos. Adoraremos a Dios en la obediencia, adoraremos a Dios en lo que nos pida, adoraremos a Dios en todo lo que hace, porque Él sabe lo que va a pasar después y Él sabe lo que iba a suceder. ¿Y qué pasó? Esto hizo que Abraham regresara a su primer amor, empezara a sacrificar nuevamente. Dice que
cuando lo iba a sacrificar, pues ahí fue donde vino la palabra Jehová Jireh, Jehová provee, cuando oía a los carneros atados en los zarzales. Ahí estaba un cordero atado, atorado en los zarzales de su cabeza, los zarzales llenos de espinas, que estaban profetizando a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, y las espinas que iban a ser puestas en su cabeza, y después el sacrificio. Se quitó Isaac, que representa al hombre, y puso al Cordero, que representa al Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí, entonces, Abraham regresó a su primer amor. Tuvo que ser confrontado y tuvo que pasar ciertas experiencias. Y mis amados, les platicaba de mi esposa. Yo dejé todas las actividades, dejé muchas cosas que hacer, pero empecé a clamar por mi esposa, a clamar de manera que yo sabía que Dios me estaba escuchando, pero también a manera de escuchar la voz de Dios y de empezar a dar las direcciones que yo debería de tomar y los rumbos en mi vida con mi familia. Finalmente, de una manera sobrenatural, como es el Dios que tenemos, sobrenatural, mi esposa sanó. Ya tiene 8 años, no volvió el cáncer, no volvieron los tumores, no volvió nada, no le pusieron quimios. Cuando extirparon los tumores y el tumor en el colon, después nos mandaron a hacer estudios para saber qué dosis de quimio le iban a poner y todo, y el médico nos dijo, no, pues ¿qué le voy a poner de quimios? Y sus estudios y análisis me dicen que su cuerpo no tiene ninguna célula cancerosa. Y fue ahí donde pues yo nuevamente de rodillas con mi familia le agradecimos a Dios por su bondad y por su amor. Hasta la fecha no ha regresado, mis amados. Y yo creo que donde Dios comienza la obra, la termina y la perfecciona hasta el final. Volvimos al primer amor. Pero a veces Dios tiene que usar, pues, llamarnos la atención con ciertas cosas. Porque si la gente deja de orar, si la gente baja la intensidad, ¿sabes por qué estoy dando este mensaje? Porque estamos viviendo un tiempo bien peligroso por causa de la pandemia, por causa de la corrupción, por causa de todo lo que escuchamos en el mundo, todo lo que hay. No hay nación que se salve, no hay nación donde se diga, ahí puedes vivir bien. La maldad del hombre ha alcanzado al hombre, aunque muchos quieren culpar a Dios. Y sabes, ahí es donde tenemos que reflexionar como iglesia. Tiempo peligroso donde mucha gente deja de congregarse. No me refiero al edificio, porque nosotros, Centro de Vida, apenas abrimos el edificio el domingo pasado para recibir el 15% de la gente que cabe. O sea, recibimos 40 personas, no más, porque fue lo que la autoridad dijo, pero estuvimos pues todos muchos meses sin abrir, se cerró el edificio, pero la iglesia no, la iglesia somos nosotros. La iglesia debe de seguir activa, la iglesia debe de seguir comprometida. Mucha gente en esta pandemia pues bajaron su nivel de oración. Están muy preocupadas por muchas cosas, menos en su relación con Dios. Muchos bajaron su intensidad de compartir a otros la palabra de Dios. Porque pues ahora el pretexto es que no salimos. Mucha gente dice, no, pues por la pandemia ya no me congrego, ya no me conecto, ya no puedo, pero en el Face los ves que hicieron una fiesta o que están ahí en el mercado sacándose las selfies, comprando los juguetes, o que están en una actividad deportiva donde están con muchos amigos o en un día de campo con sus compañeros de trabajo. Y ahí sí no hay nada. Pero en cuanto a la iglesia, mucha gente, no estoy diciendo que todos, mucha gente
Dice, no, no, ahorita la iglesia no, como si fuera el principal foco de infección. ¿Sabes? No es así. Pero mucha gente bajó su nivel de oración. Mucha gente, inclusive la escritura dice, en aquellos tiempos por la maldad, mucha gente se apartará de la fe. Y muchos han ido hacia atrás, muchos dejaron de tener compromisos. Yo le digo a la iglesia, no podemos bajar nuestro compromiso, comparte, predica, es que no puedo salir, pero puedes usar tus redes sociales y compartirle, puedes usar el teléfono y compartir a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, o cuando te encuentras con el cubrebocas y a sana distancia con alguien, lo puedes hacer. Pero muchos bajaron su intensidad. Tenemos convocatorias de oración por las redes y muchos no. Muchos que creíamos que eran fieles incondicionalmente ya no los hemos visto, no han aparecido. Pero otros más también dijeron, pues como no hay iglesia, pues no diezmamos y ofrendamos. Bueno, el asunto es que la obra de Dios no se puede parar. ¿Qué le digo yo a los que trabajan en la iglesia? ¿Qué le digo yo a nuestros misioneros? ¿Qué le digo a las 80 familias que les damos despensas y alimento cada mes? ¿Qué les digo yo a las misiones que tenemos aquí en México, en Oaxaca, en Guadalajara, aquí en los pueblitos, Temuaya, aquí en Jocotitlán, ¿qué les decimos? ¿Saben qué? Pues ya no hay, porque hay pandemia. No, la obra no se ha cerrado. El local tal vez sí, pero la obra continúa y ahora con más intensidad. Es que hay crisis, pues es ahí donde Dios quiere ver nuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Sabes? Yo quiero animarte, no regañarte, animarte para que tú no bajes la intensidad en tu compromiso con Dios, en tu compromiso con la iglesia, en tu compromiso con la obra en general que Dios ha puesto y que le ha dado una dirección a tus pastores, para que nosotros sigamos bajo esa visión. Como dijo Ageo, escribe en las tablas, para que todo el pueblo lea y corra tras ellas. O sea, haz tu proyecto, que lo conozca la gente y vayan tras ese proyecto. Pero el llamado más que actividades es, vuelve a hacer las primeras cosas. Yo te platico lo que era capaz de hacer por predicar el evangelio. Esos 5 que no se convirtieron ese día en la cárcel eran adoradores de la muerte, es otra historia, pero me amenazaron de muerte. Me intentaron matar 3 veces en esa cárcel y ¿sabes qué? No me interesó. Yo dije, pues ni modo, aquí me voy a morir, pero si me iba a morir en la calle sin Cristo, pues cuanti más aquí predicando a mi Señor. Pero esos hombres finalmente se convirtieron al Señor. Y uno de ellos es un pastor y el director de la Fundación Emanuel en Guadalajara, donde tenemos 96, 50 niñas y 46 hombres, niños que viven en el orfanatorio de la Fundación Emanuel, sacados de las calles, de mujeres que están presas, con condenas largas, ahí están creciendo, estudiando y conociendo a Dios. Con la misma intensidad tenemos que volver a hacer las mismas cosas, dice la palabra. Hacer lo mismo. Se vuelve a tu primer amor. Por eso Abraham volvió a su primer amor. ¿Sabes? En octubre mi esposa y yo nos pegó el virus y nos pusimos graves. Yo fui el primero en ser hospitalizado. Me llevaron asfixiándome. Entré casi sin conocimiento al hospital. A los 2 días entró mi esposa. Después nos llevaron a un hospital a Ciudad de México, gracias a la gracia de Dios y a unos amigos que pues ellos pagaron todo para llevarnos a un hospital ahí especialista en eso. Pero ahí estuvimos entre la vida y la muerte, mis amados. Pero ¿sabes qué me dio tanto gusto?
después reflexionando, que ni mi esposa y yo nunca renegamos ni dijimos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué si te servimos? ¿Por qué si ahora que somos cristianos? Nada, no hay nada que reclamarle a nuestro Dios. Simplemente estamos ahí, Señor, pues solamente yo le decía, si te he fallado, si algún día dije algo incorrecto aún predicando, si alguna vez enseñé algo mal y creyendo hacerlo bueno, pero tú conoces mi corazón, mi intención, perdóname, pero aún de los pecados de mi juventud y de cosas que a lo mejor ni me acuerdo, pero ahí están. Perdóname, Señor, yo quiero estar ahí contigo siempre, toda la eternidad, Padre. Y ten misericordia de mi esposa. Mi esposa estaba en la otra habitación que yo, después de estar en un hospital donde habíamos como 40 gentes todos juntos. Dios nos dio la oportunidad de poder estar ella en una habitación y yo en otra, por la gracia de Dios. Y los dos sanamos, y cuando salimos nuestros 3 hijos que nos habían cuidado estaban contagiados. Y uno de ellos, el pastor Armando, que me ayuda en la iglesia, también tuvo que ser hospitalizado. Y también nos dijeron que estaba muy grave, que era muy difícil, que si él saliera. Esa es la misma historia. Y mis otros 2 hijos también delicados, pero se sanaron aquí en la casa. Y mi hijo salió también del hospital. Yo todavía débil y enfermo lo tuve que llevar a internar al hospital. Pero ¿qué te digo en todo esto? Seguimos buscando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Algunos pastores, algunos amigos, familiares han partido con el Señor. No es que seamos mejores nosotros, desde luego que no. Simplemente, pues, Dios nos dio otra oportunidad y extendió su gracia y su mano, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál será el propósito? En una de las noches que oraba yo al Señor, le decía, Señor, ¿y todo esto qué pasa? Y dice, es que todos quieren sanidad, pero nadie quiere compromiso. Todos están lejos su corazón de mí. Nadie quiere acercarse a mí, a la fuente de agua viva. Nadie quiere estar comprometido. Todos corren a sus vanidades, a sus negocios, a sus compras, a sus diversiones, a sus conciertos, a sus estadios llenos, pero sabes, pocos quieren un compromiso conmigo. En todo esto, mis amados, a veces el Señor permite ciertas cosas como a Abraham, como a mí, como a muchos otros, para que reflexionemos en todo esto. Pero qué hermoso es estar de la mano de Dios, donde dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Dios está en el valle de la sombra y de la muerte. Se pasa de la mano de Dios o no se pasa. Pero tenemos que reflexionar. Hagamos proyectos, desarrollemos actividades, todo lo que te venga a la mano, pero ¿sabes qué? No dejes tu primer amor. Dice, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vuelve a hacer lo mismo que hacías como cuando conociste al Señor por primera vez. Y Jesucristo siempre, el Señor Jesucristo siempre nos enseña que la iglesia es su novia y va a ser su esposa, ¿verdad? En las bodas del Cordero. Entonces yo decía, pues yo como trataba a mi novia, a mi esposa, la quería ver a todas horas, le quería llevar un detalle, un regalo, lo que fuera, siempre tenía yo algo para darle. Mi mejor sonrisa, mi mejor actitud, mi conversación, no, le halagaba todo, le decía que le quedaba bien todo. Y cuando nos casamos y después pasaron los años, ya yo quería irme a jugar fútbol y yo quería irme a emborrachar con mis amigos y yo quería estar en otros lugares donde hasta olía feo y todo, teniendo mi hogar limpio, bonito, mi esposa decente, todo ahí. Hasta que reaccioné y tuve que priorizar mi casa, mi hogar, después la iglesia, la obra de Dios. Pero antes que todas estas cosas, mi relación con Dios. ¿Por qué?
porque amarás al Señor Dios sobre todas las cosas, pero sobre todas las personas. Abraham, ¿me amas más que Isaac? Sí, a ver, ahí te va la prueba. ¿Ok? ¿Me amas más, Job? ¿Me amas más que tus bienes, que tus haciendas, que todo? Sí, bueno, va la prueba. Cuando le decimos que amamos a Dios, mis amados, siempre viene una prueba, pero junto con la prueba viene también la salida, viene la victoria. Por eso dice, arrepiéntete, vuelve a hacer las mismas cosas. Primera de Corintios 9:26, Pablo le dijo a los corintios, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, si descuido mi relación con Dios, a lo mejor le predico a mucha gente, soy heraldo, que quiere decir el que anuncia, el que lleva el mensaje. Era un heraldo que iba corriendo de una ciudad a otra llevando un mensaje. Dice, no, siendo que habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Qué terrible! Que un día predicó a alguien que compartió la palabra y un día dejó su primer amor y un día descuidó su relación con Dios y fue eliminado. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas. ¿Sabes que en esta pandemia se los lleva a ricos, pobres, guapos, feos, artistas, conocidos, desconocidos, a todos? Ay, es que yo hice esto, hice mucho, cisterna rota. Ay, es que yo compré terrenos, compré cisternas rotas. Sí, compra tu casa, hazle a tus hijos, yo no digo que no, o sea, desde luego, pero no la mirada en eso. Porque dice, cavaron para sí sus cisternas rotas, ¿sí? Fíjate lo que dice Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que yo les comentaba desde el principio. Por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el final, este será salvo. Este será salvo. En Jeremías 27 en adelante, pues nos dice la palabra que Jeremías dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero predicar, Señor. Ya predico, hablo y todos se burlan de mí, soy escarnio, soy burla. Ya habían pasado 30 años de que Dios le había dicho que era profeta a las naciones. ¿Cuántos se habían convertido en 30 años? Ni uno solo. Dijo, nadie me hace caso. Dice, dije, ya no voy a predicar más. Dice, no obstante, dentro de mí había un pequeño fuego que fue creciendo. Fuiste más fuerte tú, Señor. Me sedujiste, fui seducido y fuiste más que yo. Dice, y de pronto, cuando me di cuenta, cuando más me decía que no, ya me encontraba predicando otra vez. ¿Sabes? Si Dios ha tenido un propósito para ti en tu vida, para donde te hagas, Dios va a querer que ese propósito se cumpla en ti. Pero en Jeremías vino un enfriamiento de su corazón. Dijo, ya no voy a predicar. El Señor dijo, ¿cómo no? Claro que sí. Yo te di te hablé proféticamente, te dije que ibas a hacer una voz que iba a levantar, edificar, construir, pero también derribar, tirar argumentos del diablo, todo eso, y se va a cumplir. Mis amados, yo quiero orar porque esta iglesia, el refugio, sea una iglesia afirmada en los cimientos de la palabra de Dios. Y que en todo lo que hagamos y en todos los éxitos y en todas las luchas y en todas las pruebas sea una iglesia que no deje nunca su primer amor, que vive en su primer amor constantemente, en ese enamoramiento, que regresemos. Igual también los que han
bajado la guardia, no solamente de la iglesia, tal vez va a haber mucha gente que nos vea en las redes sociales. Tú has conocido a Dios y de pronto por tantas cosas, de los afanes de la vida, de las preocupaciones, como dice la parábola del sembrador, los espinos la ahogaron, o que el ave del cielo vino y se comió la palabra que fue sembrada. Pues que volvamos a ese primer amor, que volvamos a hacer las primeras cosas, que nos arrepintamos, que volvamos a los tiempos de la oración, a los tiempos de la intimidad con Dios. La oración eficaz no es que tú hables hasta que Dios te oiga, es que tú hables, pero que también permanezcas ahí hasta que Dios te hable también. La intimidad con Dios significa tus tiempos de lectura, tus tiempos de discipulado, tus tiempos de oración. Hay oración de grupo, de pareja, congregacional, pero hay oración de intimidad. Los tiempos, Jesús nos los enseñó en la madrugada, cuando amanecía, en la tarde, las formas recostados, alzando las manos, en los montes, en los valles, ¿sabes? Haciendo todas esas cosas, no dejando, ya vamos a la recta final muchos de nosotros, por lo menos ya pasamos la mitad de la carrera. ¿Sabes? El mayor compromiso que tenemos es permanece en el amor, en el primer amor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permítanme orar por ustedes, por el pastor Bretón, por su amada esposa, sus hijas, a la familia a la cual les recuerdo que debemos de proteger con oración, con amor, procurar su bien, bendecirlos. No solamente te bendigo, eso es muy bueno, pero también dar muestras de esa bendición. Déjenme orar también por todas estas personas o aquellas personas que estén viendo por primera vez este mensaje. ¿Sabes? No hay nada más maravilloso que haber encontrado al Señor Jesucristo. Le sucedió al Gadareno, encontrarse con el Señor Jesucristo cambió su vida. Le sucedió a los 10 leprosos, aunque 9 fueron desagradecidos, encontrarse con el Señor Jesucristo porque cambió su vida. Le sucedió a la mujer samaritana porque al encontrarse con el Señor Jesucristo encontró el verdadero amor y todo su pueblo de Samaria se convirtió al Señor. A veces por un hombre o una mujer, la historia de toda una familia, una generación cambia. Por eso te invito esta tarde o en este tiempo que tú estás oyendo la palabra, a que puedas tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Bartimeo dejó de ser ciego cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Zaqueo dejó de ser un ladrón cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Lázaro pasó de la muerte a la vida y de la potestad de las tinieblas a la luz cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Todo hombre y mujer que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida no ha sido la misma. Te invito a que esta tarde tú abras tu corazón y le digas al Señor: quiero tener ese encuentro contigo, quiero conocerte, quiero saber quién eres en la realidad, no como una religión. Quiero tener una relación personal contigo. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí?
sin darte nada. Permítanme orar, hermanos. Padre, te doy gracias por la Iglesia del Refugio, por sus primeros 3 años, por el pastor Bretón, por su esposa, sus 2 hijas, que seguro es una familia con un llamado generacional, que aparte de edad, que les vas a permitir tener éxito en sus carreras, en sus trabajos, su llamado, Señor, es irrevocable para servirte, Señor. Bendícelos, guárdalos. Dale sabiduría, dale las estrategias del cielo al pastor, Señor. Pero también quiero bendecir a todos los miembros de esta iglesia, Señor, para que tú desates, Señor, de tu gracia y tu poder y tu amor, Señor. Guárdanos, Señor, de que plaga toque nuestra morada, Señor, aún por los enfermos. Te pedimos, como dice el Salmo 107:20, envía tu palabra, Señor. Sánales y quítales la ruina, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia y por este ministerio que crecerá en medio aún de tiempos difíciles, pero también vienen tiempos de bonanza, de refrigerio y tiempos buenos anunciados por ti, Dios. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, si tú quieres hacer esta oración para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, tu vida empiece a cambiar y tú empieces a sentir los cambios desde hoy mismo y empieces a experimentar ese amor, ese poder de Dios. Haz esta oración conmigo, audiblemente. Repítela con tus labios y tu corazón. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre, porque hoy comprendo que me amas. Tú conoces mi vida, no hay escondido nada delante de ti y tú sabes que te necesito, Señor, y que de una o de otra manera he estado, Señor, pidiendo que pueda yo conocerte, aunque tú me has conocido desde antes que estuviera en el vientre de mi madre. Pero esta tarde o este día, Señor, te pido que vengas a mi vida y a mi corazón. Te necesito. Abro mi corazón, Señor, y te digo, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hazme tu hijo, Señor, a partir de este momento. No solamente una criatura o un creyente, sino hazme tu hijo, Señor. Gracias, Padre. A partir de hoy, Señor, quiero caminar contigo, quiero conocerte. Enséñame a leer tu palabra. Pon la gente que me va a discipular y me va a enseñar. Pero a partir de hoy, Señor, caminaré contigo y tú serás mi Dios y yo seré tu hijo, Señor, o tu hija. Bienvenido a mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, pues ha sido un gusto, de verdad. Gracias, Pastor Bretón, por esta oportunidad y espero muy pronto darles un abrazo personalmente a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada,
Gracias por estar con nosotros. Síguenos en las redes sociales. Si es la primera vez que nos visitas, contáctanos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.